Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Clemente García y esto es Proyecto Vida. Hace tiempo escuché una historia. La historia trataba de un hombre el cual su padre le había dejado un anillo por herencia. Pero este hijo no lo veía sencillamente como una herencia, como algo en lo cual él tal vez podría después venderlo y sacar un beneficio económico para él. Este anillo lo veía como el objeto más valioso que él poseía, pues era un anillo que su padre le había dado antes de morir. Su hijo acostumbraba a usar en todo momento y en todo tiempo el anillo que su padre le había dado. Pero un día se le ocurrió quitárselo y dejarlo sobre la mesa. Él era dueño de una granja de animales en donde se criaban pollos, cerdos, borregos, todo tipo de ganado. Y como les comento, esta persona se le ocurrió quitarse ese anillo y dejarlo en la mesa de su casa. Porque en ese momento él lo que iba a hacer era limpiar todo las heces de los animales y pues de alguna manera no quería ensuciar el anillo que para él representaba tanto. Entonces se lo quitó. Lo que pasó después fue que sus hijos estaban jugando, tambalearon la mesa y sin darse cuenta el anillo cayó. Pero no cayó sencillamente al suelo, sino que acostumbraban a tener botes con desperdicio que posteriormente le daban a los cerdos a comer. Y desafortunadamente el anillo cayó en uno de estos botes. Vino uno de los empleados que se encargaba de recoger todo este tipo de desperdicio y dárselo a comer a los cerdos y no se dio ni siquiera cuenta de que ahí estaba el anillo, de que ahí estaba el objeto más preciado para esta persona. Tomó la cubeta, tomó el balde y se dirigió hacia donde estaban los cerdos. Posteriormente, pues obviamente les da de comer a los cerdos. Regresa el dueño del anillo y comienza a buscar y se percata de que el anillo no estaba donde lo había dejado. Pregunta a su esposa, pregunta a sus hijas que si alguien lo había tomado. Llama a traer a sus siervos y les pregunta exactamente lo mismo, que si alguien había visto el anillo. Pero absolutamente nadie tenía información acerca del anillo que él había puesto sobre la mesa. Todos en la casa desesperadamente comenzaron a buscarlo. Tal vez cayó debajo de la mesa, dijo su esposa. Sus niñas con sus lámparas de juguete buscaban por debajo de la cama, debajo del ropero. Tal vez la esposa pensó, a lo mejor se cayó y lo barrí, ni siquiera me di cuenta. Fueron, checaron la basura, pero absolutamente nadie encontró el anillo. Y llegó la noche y la oscuridad ya no les permitía seguir buscando el anillo que esta persona no perdía la esperanza de poder encontrar. Él guardaba la esperanza de encontrarlo porque dentro de sí decía, este anillo me lo dio mi padre. ¿Cómo va a ser posible de que en un momento de que me despisté, yo perdí esto tan valioso que me dio mi padre? El único recuerdo físico que tengo de mi padre. Y así pasó el siguiente día. La mañana siguiente, esta persona acostumbraba a levantarse temprano, pues tenía que darle de comer a los animales de su granja, de su establo. Entonces va y prepara el alimento que le va a dar a los cerdos, y en el momento en el que va y está a punto de alimentar a los cerdos, a lo lejos vio algo que brillaba. En medio del excremento de los cerdos, vio que algo brillaba. Le llamó un poco la atención, así que decidió meterse y, oh sorpresa, era el anillo que un día antes él había perdido. ¿Te puedes imaginar la gran alegría, la gran felicidad que esta persona sintió? Creo que todos hemos pasado por momentos en los cuales perdemos algo
Y cuando lo encontramos, viene una gran alegría a nosotros, viene una gran alegría a nuestros corazones. Personalmente tengo la historia de que alguna vez, y desafortunadamente fue más de una vez, cuando mi mamá me llegaba a mandar al mandado, a la tienda, yo solía perder muchas veces el cambio. Me palpaba yo las bolsas y ya no traía yo el billete, ya no traía yo las monedas. Algunas veces regresaba yo en mi bicicleta buscando por el camino a ver si todavía encontraba yo el cambio que tenía que darle a mi mamá. Y cuando lo llegaba yo a encontrar, créeme que me sentía tan feliz, tan contento. No, pues de alguna forma era como si dijera, ¡ay, lo encontré! Pero las veces que no lo encontraba, pues llegaba yo a mi casa y desafortunadamente hasta con tristeza les tenía que decir a mi mamá que no le había yo encontrado el cambio. Pues la Biblia nos narra 3 historias similares, donde una oveja, donde una moneda y donde un hijo se habían perdido. Y estas 3 historias las puedes tú encontrar en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 15. Y comienza diciendo Jesús en la primera parábola que él les estaba comentando a los fariseos. Y la parábola se trataba de una oveja. Una oveja que yo no sé las razones, yo no sé por qué, pero esta oveja se perdió. El pastor tenía 100 ovejas. Y al momento en el que él se percató que una de estas ovejas le hacía falta, sencillamente dejó las 99. Las 99 que sí estaban bajo su cuidado, bajo su guardo, las 99 ovejas que estaba pastoreando donde él siempre las llevaba a pastorear. Y dice la palabra de Dios que dejó las 99 y fue y comenzó a buscar a la oveja que se había perdido. Y yo no sé realmente cuánto tiempo la estuvo buscando, pero yo sé que tal vez no fue ni un día ni 2 días. Yo no sé realmente cuánto tiempo él la estuvo buscando, pero sí sé que él en ningún momento se cansó de buscarla. En ningún momento se cansó de buscar esta oveja que se había perdido. Y dice la palabra de Dios que cuando por fin la encontró, la vio ahí, a una oveja perdida, desamparada, la tomó, la cargó, la echó sobre sus hombros y la llevó nuevamente al rebaño. Y no termina la historia ahí. Pues así como tal vez la persona que te contaba al principio, cuando encontró el anillo sintió un gran gozo, sintió una gran alegría. O yo cuando encontraba el cambio de mi mamá en el camino porque lo había perdido, sentía un gran gozo y una alegría. Esta persona sintió un gran gozo y una alegría en el momento en el que encontraba la oveja. Y su gozo y su alegría era tan grande que mandó a llamar a sus amigos más cercanos, a sus familiares, y les dijo: vengan todos, hagamos una fiesta, pues el día de hoy encontré a mi oveja, la oveja que había perdido. La siguiente historia es totalmente similar. Los personajes cambian. Ahora es una mujer que tenía 10 monedas. 10 monedas. Y dice la palabra de Dios que una de esas monedas la perdió en su casa. ¿Qué es lo más lógico que haces tú cuando pierdes algo en tu casa? Pues lo lógico que hizo esta mujer fue que sacó la escoba, prendió las luces, movió muebles, movió la cama, movió el ropero, movió la mesa, buscó y buscó y buscó. Yo me imagino que a lo mejor decía: pues de una vez también hago el aseo completo de la casa, hasta que halló esa moneda que se le había perdido. Y lo mismo, cuando ella encuentra esa moneda, la palabra de Dios dice que llama a sus vecinos, a sus amigas y dicen: vengan, hagamos una fiesta, pues he encontrado a la moneda. Y ahora, antes de pasar a la tercera historia, ¿te das cuenta tú la importancia, el valor, el significado que el pastor le está dando a una sola oveja? Si fuera un mal pastor, dirían: total, tengo otras 99. ¿En qué me puede afectar a mí el que una se me haya perdido?
Tal vez hasta a lo mejor ya se murió en el camino, tal vez hasta otra persona se la encontró y se la llevó entre su rebaño. Pero no, para esta persona, para este pastor, valía lo mismo 99 ovejas que una sola. Tanto así que dejó las 99 y decidió salir corriendo a buscar una oveja. Una. Y de la mujer ni se diga. Porque nosotros decimos, imagínate que son 10 pesos y pierdes uno. Y dices tú, ay, ¿quién sabe dónde se habrá caído ese peso? Tengo que mover los muebles, tengo que mover el refrigerador, tengo que mover la mesa, la cama, por una moneda. No, qué flojera. Pero no fue el caso de esta mujer. Esta mujer dice que no le importó el valor de las monedas. Sí, tenía un valor las monedas. El valor de cada moneda representaba el salario de una persona, de un obrero de ese tiempo. Pero yo sé que esa mujer le daba la importancia a las mismas 9 monedas que tenía todavía en su poder que a la moneda que había perdido. Tanto así que no le importó mover muebles, no le importó barrer, no le importó nada. Y su alegría, tanto del pastor como de esta mujer, eran tan grandes que cuando ellas se encuentran lo que habían perdido, realizan una fiesta, realizan un gran banquete. Y la tercera historia que nos marca la Biblia, pues bueno, si tú has escuchado los podcasts, es la historia que yo te conté en el podcast anterior. La Biblia lo llama la historia del hijo pródigo. Aunque realmente ahí vemos más el carácter del padre, el amor del Padre, la gracia del Padre que da sobre su hijo, más allá de un hijo. Y te relato de una forma muy breve esta historia. Dice la palabra de Dios que un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos vino hacia él y le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Así que el padre repartió sobre sus 2 hijos la parte de la herencia que les correspondía a cada uno. Pero el menor de ellos se va del país, malbarata todos los bienes que su padre le había dado y comienza a malgastar todo lo que su padre le había dado. Lo comienza a gastar en fiestas, en drogas, en prostitutas, en todo lo que tal vez ni siquiera nuestra mente puede imaginarse. Y pues lógico, si no estás produciendo nada y lo único que estás haciendo es gastar, y no solamente con eso, sino sobre la tierra donde él estaba viene una gran hambre, lo lógico es que se terminara el dinero. Y fue lo que le pasó a esta persona, se le terminó el dinero. Y dice la palabra de Dios que pues él comenzó a buscar empleo y encontró ¿Quién le diera empleo? El empleo era cuidar cerdos. Ahora, ese era uno de los trabajos más denigrantes en los tiempos de Jesús, pues el pueblo judío tenía diferentes tipos de animales a los cuales denominaban o denotaban como impuros, y el cerdo estaba en el top 10, en el top 5. El cerdo estaba por encima de todos los animales impuros. Era el animal más impuro considerado para los judíos. Y no podían ni criarlo, no podían ni comerlo, no podían tener ni siquiera contacto con este animal. Ahora imagínate esta persona que estaba perdida porque estaba fuera de casa. Ahora tenía que ser un criador de cerdos y ahora tenía que estar cuidando cerdos, y su contacto era directamente con los cerdos. Y era tanta el hambre que vino sobre la tierra, y era tanta el hambre que tenía esta persona, que aún el alimento de los cerdos se le antojaba y quería llenarse, quería saciarse con él. Entonces dice la palabra de Dios que un día volvió en sí. Recobró ahora sí sus sentidos. Se dio cuenta en la condición tan vil en la que había caído.
Y entonces la palabra de Dios dice que él pensó y dijo: en la casa de mi padre los siervos, sus empleados, viven mejor que yo, comen mejor que yo, traen calzado, porque en ese momento ya ni siquiera calzado traía. Estaba en una condición de esclavitud, porque solamente los esclavos en ese momento eran los únicos que no llevaban calzados. Así que se levanta y dice: iré a mi padre y le pediré que ya no me reciba como uno de sus hijos, sino que me haga como a uno de sus empleados. Y la palabra de Dios nos dice que él va y se encuentra con el padre nuevamente. Pero el padre lo abraza y manda a traerle vestidos nuevos, y manda a traerle un anillo, y manda a traerle calzado. Y no solamente eso, manda a matar el ternero más grande, más gordo que tenía, y hace un gran banquete para su hijo. Pues para él, considerado un hijo perdido, muerto, había resucitado ese día. Y si nos escuchaste en el podcast pasado, yo mencioné: la historia no termina aquí. Porque yo al inicio dije: este hombre tenía 2 hijos. ¿Cuál fue la reacción del otro hijo? Cuando él llega del campo, el hijo mayor ve que había fiesta y ve que había banquete. Entonces manda a llamar a uno de sus siervos y les pregunta: ¿por qué? ¿Por qué de la fiesta? Entonces el siervo le dice: lo que pasa es que tu hermano ha regresado nuevamente. Tu hermano llegó y tu padre le ha mandado a hacer un gran banquete. Este hijo se enoja completamente, se enoja demasiado, y el padre sale y le dice: ¿por qué no entras a la fiesta? Este hijo le comienza a reclamar y le dice: padre, tu hijo malgastó todos tus bienes, malgastó toda tu herencia en lujurias, en pasiones, en prostitutas. Y yo, que todo el tiempo he estado aquí en la casa, ni siquiera me has dado un cordero para que yo celebre con mis amigos. Ahora que tu hijo regresa, le haces fiesta, le haces banquete, le haces todo para que él pueda disfrutar. Es como si estuviésemos diciendo en nuestros tiempos: lo estás premiando por hacer algo malo. Pero el padre le contesta: hijo mío, tú ni siquiera tienes que pedirme el ternero, pues tú estás en la casa y todo lo que hay aquí es tuyo. Y ahora no quiero profundizar tanto en esta historia, aunque me parece una de las historias con tanta enseñanza. Nos revela el carácter del padre, nos revela el carácter de los 2 hijos, tantas cosas que en su debido momento de verdad que me quisiera grabar un podcast, pero especialmente para esta historia. No quiero profundizar mucho en esto. Quiero que saquemos la esencia de las 3 historias de las cuales de manera rápida te he contado. ¿Y qué sacamos? ¿Qué podemos ver ahí? Que en las 3 historias tenemos al dueño, ya sea el pastor, la mujer de las 10 monedas o el padre dueño de la casa. Vemos al perdido, que en este caso era también la oveja, una moneda y un hijo. Y vemos que cuando lo perdido es encontrado, hay gozo y hay fiesta. Ahora, lo vamos a aterrizar a lo que realmente quiero contarte y quiero que aprendamos juntos el día de hoy. Jesús se vio en la necesidad de contar estas historias porque a él se le acercaban los pecadores, los publicanos, las prostitutas, los endemoniados, los borrachos, toda la escoria social de ese tiempo. Y claro, las personas religiosas de ese tiempo para nada tenían que ver con estas personas. Eran unas personas de una ética moral tan grande que ni siquiera pensar que una prostituta, ni siquiera pensar que un publicano, ni siquiera pensar que un pecador se me acerque a mí, porque yo estoy a otro nivel que a ellos. Y a Jesús le decían: si tan solo esa persona supiera con qué clase de personas se junta, si tan solo Jesús supiera que la clase de las personas con las que se junta son pecadores, son inmundos, son prostitutas, son borrachos, son endemoniados. Entonces Jesús les comienza a decir a los fariseos estas 3 historias.
en donde prácticamente la esencia de las historias es que Él no viene a buscar al que está dentro de las 99, no viene a buscar lo que tiene ya en las manos, sino viene a buscar a lo que se había perdido. Él mismo se ve en la necesidad de decirlo con todas sus palabras. En Lucas 19, 9 y 10, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Jesús no vino a condenarnos. Jesús no vino a traer juicio sobre nuestras vidas. Juan 3:17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que este mundo en el cual habitamos tú y yo sea salvo por medio de Jesús. Lo que le está dando a entender Jesús a los fariseos es que Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero ¿qué es lo que se había perdido? ¿O qué es alguien perdido? Un perdido espiritual tiene que ver con una persona que es pecadora. Pero ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es toda transgresión de la ley de Dios. El pecado es toda transgresión de los mandamientos que Dios dio. Y la ley se puede resumir en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora, debo hacer realce que todos los seres humanos somos pecadores. ¿Por qué? Número 1, somos pecadores por herencia. Porque Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Somos pecadores, número 2, por práctica, porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. O sea, que si yo quisiera decir, no, Jorge, por favor. O sea, yo no soy una persona pecadora. Yo no soy una persona que hace maldad. Yo no soy una persona como aquellos borrachos, como aquellos drogadictos, como aquel adúltero. Por favor, Jorge, respétame. Todos somos pecadores. Y si no te queda claro, dice Primera de Juan 1:10 que si decimos nosotros que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Si decimos que nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, Jesús vino a salvar al pecador. No importa la clase de pecado que tú hayas cometido, porque en las historias que te relataba en un inicio, la oveja y la moneda tal vez se perdieron, pero no nos especifica si realmente que estuviesen haciendo pecados grandes. Y lo digo entre comillas porque para Dios pecado es pecado. No hay ni pecado chico ni pecado grande. Pecado te separa de la presencia de Dios. Pecado te separa del Dios mismo. Pero con el hijo pródigo sí nos relata y sí nos dice que él hizo lo inimaginable en ese tiempo. Le faltó el respeto a su padre. Le faltó el respeto a su pueblo. Malgastó su herencia en vicios, en prostitutas, en tantas banalidades de este tiempo. O sea, para Dios no le importa a Él el tamaño de tu pecado, lo malo que hayas cometido, lo malo que hayas hecho. Él vino a salvar a lo que se había perdido. No importa si eres una oveja, una moneda o eres la escoria de esta sociedad. A Jesús no le importa. Es como el hombre que te comentaba en un principio que buscaba su anillo y lo encontró en el estiércol, lo encontró ahí en el estiércol de los cerdos. A Jesús no le importó venir y meterse en un mundo lleno de pecadores, lleno de publicanos, lleno de prostitutas, lleno de personas que solamente hacían lo malo con tal de salvarnos a nosotros.
A Jesús no le importó eso. A Jesús lo único que le interesaba era encontrar al perdido. Era encontrarnos a ti y a mí. Ahora, ¿cuáles son las características del perdido? En la oveja podemos ver que una oveja perdida, para empezar, una oveja no sabe vivir si no es en un rebaño. Ahora, imagínate tú una oveja sola. Y yo te decía, no sé realmente por cuánto tiempo esta oveja pudo haber estado perdida. Pero pensemos que no fue nada más 1 o 2 días, sino que fue semanas, tal vez meses. ¿Cómo se encontraría esta oveja perdida? Sin su rebaño, sin un lugar donde descansar, sin un lugar donde dormir, sin un pastor que la trasquilara. Y es que cuando la Biblia me enseña y me dice que Jesús, o en este caso el pastor, la toma, la levanta y la pone sobre sus brazos, sobre sus hombros, y se la lleva, aquí me habla de que la oveja ya ni siquiera podía caminar. De que la oveja probablemente estaba herida, de que la oveja probablemente estaba desnutrida, de que la oveja estaba cansada, de que la oveja estaba en la oposición, de que ya no podía más. Y muchos de los perdidos puede ser que nos encontremos en esa situación, una situación en la que decimos, ya no puedo más. Ya no puedo más con los problemas, ya no puedo más con la necesidad, ya no puedo más con la falta de economía, ya no puedo más. Así se encontraba tal vez esta oveja. Otra característica de alguien que está perdido es que no encuentra sentido en la vida, no encuentra propósito. ¿De qué le serviría una moneda estar perdida? Jamás va a llegar a su propósito. El propósito de ser cambiada por algún material de utilidad, algún alimento. El perdido se encuentra así, sin propósito, no encuentra el sentido de la vida, no sabe ni siquiera por qué está aquí, no sabe a qué ha venido a esta tierra. Y quiere encontrarle sentido a su vida en tantas cosas, en tantas banalidades, unas buenas y otras malas. ¿Por qué? Porque a veces le trata de dar sentido a su vida incursionando totalmente en lo académico, en lo social, en lo político, en lo deportivo. Pero aún así nunca encuentra el propósito de su vida. Nunca encuentra el propósito por el cual está sobre esta tierra. No sabe para qué nació y ni siquiera sabe a dónde va. Muchos se encuentran en ese problema de no saber realmente qué es lo que quieren hacer con sus vidas. Y peor aún, ni siquiera saben qué es lo que Dios quiere hacer con sus vidas. ¿Te puedes imaginar la condición en la que se encontraba el hijo pródigo? ¿En qué condición puede estar una persona perdida? Puede estar aparentemente en plena felicidad, malgastando todos sus bienes, malgastando su dinero en fiestas, en orgías, en borracheras, en drogas, en aparente felicidad. O puede encontrarse también en lo subsecuente que se encontraba también el hijo pródigo, en el hoyo. He escuchado muchas veces esa frase de toqué fondo. Toqué fondo porque tal vez estaba borracho y llegué y golpeé a mi esposa. Toqué fondo porque ya ni siquiera sé quién me reconozco, porque soy capaz de cambiar mi propio cuerpo con tal de obtener más dinero para poder drogarme. Toqué fondo porque ya llegué al grado de robar para poder sostener a mi familia. Toqué fondo. Puede ser que te encuentres en cualquiera de estas situaciones, en cualquiera de estas características, pero a Jesús no le importa. No le importa si hueles a cerdo, no le importa si estás cargado con los problemas que aquejan a este mundo. A Jesús no le importa eso. Jesús quiere encontrar al perdido. Jesús llama al perdido. Él se sentaba a la mesa con los pecadores.
Él se sentaba a la mesa con los publicanos. Él defendió una vez a una mujer adúltera que intentaron apedrear. En el contexto judío, cuando personas compartían la mesa, era porque tenían intimidad, era porque se conocían cara a cara. Y Jesús llama, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, que Él llama a la puerta de nuestros corazones. Él está tocando, Él llama día a día. Él llama como tal vez ese pastor que perdió a su oveja, salió y la buscaba y le gritaba. Él llama. ¿Qué de nosotros? El abrirle esa puerta o no. Es decisión nuestra. Pero dice ahí Apocalipsis 3:20 que si alguno abre la puerta, Él va a entrar con nosotros, aunque no seamos dignos, aunque seamos pecadores, aunque seamos personas malas, la escoria de la sociedad. Él entraría ahí con nosotros y cenaría con nosotros. Y eso solamente me habla de que Él quiere tener ese encuentro con nosotros, esa intimidad con nosotros. Jesús te está buscando. Jesús te está llamando. A Él no le importa la condición en la que te encuentres. No es que tú solito te tienes que limpiar para acercarte a Jesús. No. Tú así como te encuentras, tal vez lleno de lana, tal vez sin calzado y apestando a cerdo, tal vez sin propósito alguno, perdido debajo de algún mueble. Pero Jesús te está buscando. ¿Por qué en la parábola de la oveja y en la parábola de la moneda dice que el pastor y la mujer van y buscan, pero en la parábola del hijo pródigo no sale el padre a buscarlo? La diferencia está en que el hijo pródigo, él tomó la decisión de salirse. La oveja y la moneda se perdieron por X o Y razón, por alguna distracción, por alguna mala mirada, lo que sea. Pero el hijo pródigo tomó en sí la decisión de salirse de su casa. Y como decía yo en el podcast pasado, es tiempo de regresar a los brazos del Padre. Es tiempo de regresar a los brazos de Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo lo que te estoy diciendo no es mi voz, es la voz de Jesús que dejó escrito. Es la voz de Jesús que dejó escrita en este libro, en su palabra, en esta Biblia. Y si tú has escuchado hoy la voz de Jesús, la voz del pastor que le llama a sus ovejas, y tienes en ti la decisión de querer seguirlo a Él, adelante. Que Él a eso vino, no a condenarnos, sino a salvar a lo que se había perdido. Acepta a Jesús, acepta su amor, acepta que Él te cargue sobre sus hombros para que tus cargas sean más livianas. Acepta el anillo que Él puede poner sobre tu mano y los vestidos que Él te puede dar. Para Jesús eres tan valioso que Él te dio un valor que fue el de su propia vida. Jesús dio su vida por ti, para que tú pudieses ser salvo. No eres cualquier persona, no eres un accidente, no eres una decepción para esta tierra. Eres de tan alto valor que vales
la vida de Jesús, que vales la sangre de Jesús. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Los ángeles no toman como de, sí, uno más que se convirtió. Anótalo ahí en la computadora. Sale, está bien, es un borracho, pero bueno, dice que se convirtió. No. Ahí en el cielo hay fiesta, hay gozo, hay alegría cada vez que un pecador se arrepiente. Ojalá y hoy sea un día de mucho gozo allá en el cielo. Ojalá que cuando tú escuches este mensaje, los ángeles se alegren, se regocijen y hagan fiesta en el cielo, pues un pecador, pues un perdido se ha encontrado, un pecador se ha arrepentido y ha vuelto a los brazos del Padre. Señor, gracias te damos, Padre eterno, por esta palabra que tú has puesto hoy en nuestros corazones. Gracias te doy porque tú viniste a salvar lo que se había perdido. No viniste a condenarnos, no viniste a señalarnos, no viniste a ser el primero en arrojar la piedra sobre nosotros. Viniste, Padre Santo, a darnos valor, a darnos sentido, a darnos, Padre Santo, propósito, a llevar nuestras cargas sobre tus hombros, a llevar todo pecado cometido por nosotros en la cruz del Calvario, en el momento en el que tú moriste. Y queremos tener ese encuentro contigo. Queremos, Padre, abrirte las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón, para que tú vengas y habites en nosotros. Queremos tener esa comunión contigo, Padre. Señor, gracias. Bienvenido eres, Señor Jesús. Y yo sé, Padre Santo, que gozo hay en el cielo, pues pecadores, Padre, pecadores se han arrepentido el día de hoy. Gracias te doy por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, este fue el episodio de esta semana. Espero sea de mucha bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales, compártelo con otras personas para que el mensaje del Evangelio llegue a más personas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en compartir lo que de semana a semana estamos subiendo. Todo es para bendición de cada una de nuestras vidas. Así que pues, sin nada por el momento, un fuerte abrazo, un saludo, y nos estamos escuchando y ahora también viendo la siguiente semana. Hasta la próxima.